Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Y gracias por llegar a los 18 suscriptores tan rápidos. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Segundo aire por El Samurái Perdido. Luffy y Zoro se despiertan en dos partes diferentes de Ash Blue, ambos con lo mismo en mente. Protege a la tripulación. Esta vez no habría fallos, según órdenes del capitán. A medida que se van revelando fragmentos del pasado desconocido que comparten los dos camaradas, el resto de la tripulación solo puede especular. A pesar de su absoluta determinación, están ocultando algo. 4. Apuñalado por Buggy. ¿Oms? ¿Cuándo? Próximo primero, me gustaría agradecer a aquellos que revisaron, marcaron como favoritos y siguieron. De hecho, esta es la primera vez que escribo algo como esto, como siempre. De hecho, hasta hace poco nunca me hubiera imaginado escribiendo un fanfiction, pero digamos que me inspiré. De todos modos, disfruten el capítulo. 4. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Sería genial si lo hiciera, pero no soy tan importante. Capítulo 4. Apuñalado por Buggy. ¿Oms? ¿Cuándo? Luffy y Zoro discutieron de un lado a otro hasta que acordaron el mejor curso de acción, que básicamente implicaba llegar tan lejos como pudieran con su haki de observación. Si encontraron auras humanas, entonces encontraron una isla. Bastante simple. Mientras deambulaban sin rumbo durante un rato solo para cubrir más área, Luffy fue el primero en sentirlos. Estaban débiles. 3 auras un poco más allá del horizonte. Zoro no podía sentirlos todavía. Su haki de observación era más débil, pero a medida que se acercaban confirmó los hallazgos de Luffy. Cuando la isla apareció a la vista, Zoro habló. Aún digo que lo tenía bajo control. Al final tuvimos que seguir yendo hacia la izquierda. Luffy dejó que su flagrante incredulidad se reflejara en su rostro, ya no le importaba. Sabes Zoro, he estado pensando en esto por un tiempo, pero si continuamente íbamos hacia la izquierda, ¿no estaríamos simplemente yendo en un círculo? Interrogación de cierre. Zoro se burló. Como si fuera en círculo tratando de ir en línea recta. ¿Por qué me tomas, Luffy? Interrogación de cierre. En lugar de dignificar esto con una respuesta, Luffy optó por saltar del barco, flotando en el aire usando a Geppo mientras se enfrentaba a Zoro. Intenta mantener el ritmo, dijo Luffy, sonriendo porque sabía que Zoro no podía realizar la técnica, ya que nunca se había molestado en aprenderla. Salió disparado en dirección a la isla cuando Zoro desarrolló un tic sobre su ojo y comenzó a remar furiosamente. Llegó a la ciudad bastante rápido y Esquí caminó un poco, contemplando las vistas. Estaba lo suficientemente alto como para que los civiles no se dieran cuenta. Por otra parte, sabía que esta isla era la que estaban buscando ahora, y también sabía que había algo más que civiles en la ciudad. Como si reaccionara a esta revelación, una bala de cañón apareció en su visión periférica. Estaba dirigido directamente a él. Podría haberse apartado del camino con bastante facilidad, pero rápidamente se le ocurrió una idea mejor, con una sonrisa tortuosa adornando su rostro. Esto parecía familiar, así que sí era el momento adecuado y tomó la bala de cañón de frente y fue derribado, aterrizando con estrépito en el suelo y haciendo un agujero en el pavimento. 4 testigos dejaron de correr y miraron su forma inmóvil, 1 con curiosidad y 3 con ligera simpatía. El capitán Buggy debió haber apuntado al tipo, quienquiera que fuera. Bueno, eso no importa. Los 3 hombres armados se volvieron hacia la cuarta persona, que no estaba armada en modo alguno a menos que se contara el mapa que tenía en la mano. Se preparó para correr nuevamente cuando el supuesto cadáver se levantó y se sacudió el polvo, llamando nuevamente su atención. ¿Dispara primero? Pregunta después, ¿eh? Supongo que no debería esperar menos de ese payaso, se dijo el hombre que estaba muy vivo. Los ojos de la niña se abrieron cuando lo reconoció de inmediato. Ahora realmente no podía quedarse. Ya tenía suficientes personas problemáticas con las que lidiar. En este momento. Jefe. Gritó con fingida alegría. Los piratas miraron desde el recién llegado a ella y nuevamente al recién llegado. ¿Estás aquí,
Continuó. Genial. ¿Te importaría cuidar de estos chicos por mí? Tengo el mapa, así que regresaré al barco. Luffy observó, divertido, mientras ella se retiraba apresuradamente sin darle tiempo para refutar sus palabras. No es que lo hiciera. En realidad, estaba planeando retenerla hasta el final. Declaración de que ahora él era su jefe. Honestamente, no estaba sorprendido de que Nami los hubiera vencido aquí a pesar de que ellos se habían ido primero. Sin duda, ella había ido en línea recta para llegar hasta aquí. Los piratas rápidamente lo rodearon, evitando por completo el giro brusco que tomó Nami mientras corría detrás de las casas a su izquierda. ¿Entonces eres su jefe, eh? Supongo que entonces podemos llevarte con el Capitán Buggy. Luffy se burló. Lo siento, ya tengo una cita con Big Nose y prefiero hacer solo un viaje. Los piratas parecieron indignados y un poco temerosos por la falta de respeto que mostró el hombre, antes de caer inconscientes en el suelo. Nami subió a uno de los tejados para tener una mejor vista de la pelea y que había terminado. Los tres hombres habían sido golpeados fácilmente. Ella sonrió. Si podía conseguir un monstruo para pelear sus batallas, ¿por qué no debería hacerlo? Oye, tú. Llamó. Él la miró y ella saludó con la mano. Buen trabajo ahí abajo. Les pateaste el trasero. Ella vaciló y luego añadió. ¿Te importa si te invito a comer algo? Tengo una propuesta para ti. Luffy asintió con la cabeza. A pesar de saber a qué conduciría esto, no estaba dispuesto a rechazar comida gratis. Mientras Nami la llevaba a una casa abandonada, Luffy frunció el ceño pensativo. Sabía lo que podía decir para que Nami se uniera a ellos, pero quería que ella lo siguiera por lealtad y confianza, no por necesidad mutua, y ni siquiera consideró la idea de manipularla. Aprovechar lo que sabía sobre sus futuros compañeros de tripulación lo haría sentir como la escoria de la tierra. No, Nami necesitaba seguirlo por su propia voluntad y él necesitaba proporcionarle un lugar al que pertenecía. Cualquier cosa menos no lo haría diferente de Arlong. Así que fue con esa línea de pensamiento que Luffy se sentó y se resignó al plan que se estaba formando en su mente. Era un plan imprudente, pero Luffy era una persona imprudente, y difícilmente podía imaginar que estarían en peligro incluso si Nami repitiera sus acciones exactas de la línea de tiempo anterior. Y hasta ahora, ella estaba haciendo precisamente eso. La única diferencia era que ella todavía no le había dicho su nombre. Ella sugirió que trabajaran juntos por un tiempo. Ella tenía las habilidades de navegación que él necesitaba y realmente podía lanzar un puñetazo. Cuando Luffy le preguntó si se uniría a su tripulación, ella dudó y dijo que solo se uniría temporalmente. Satisfecho por ahora, mencionó que eran piratas. No pasó por alto el endurecimiento de sus ojos, pero ella continuó como si la información no importara. Su propuesta era infiltrarse juntos en la base de operaciones de Buggy y dividir su tesoro 60-40. A Luffy le pareció bastante gracioso que ella sugiriera una división desigual de las ganancias cuando en realidad no planeaba cumplir su parte del trato. Se preguntó si eso fue simplemente incluido para hacerlo más creíble. Pero esa era Nami para ti. Astuta, oportunista y, teniendo en cuenta que su plan implicaba que ambos se escaparan, un poco ingenua. Pero eso cambiaría muy pronto. Luffy la escuchó y aceptó el plan. Esta vez Nami no lo ató con cuerdas. Se preguntó brevemente por qué, pero rápidamente lo descartó cuando Nami reconoció que no era tan estúpido como hacía creer a la gente. Pero mientras caminaban hacia el área que ocupaba la tripulación de Buggy, una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Luffy al darse cuenta de que Nami se había adaptado a este pequeño detalle y simplemente planeaba traicionarlo cuando llegaran allí. Luffy casi se rió al pensar en su ingenuidad mientras continuaban caminando, pero se contuvo. Nami no era estúpida. Nada de eso. Su verdadero problema era que estaba cegada por sus ideas preconcebidas y su sentido común. Pensó en el futuro, pero no tuvo en cuenta todas las posibilidades como, por ejemplo, hizo Robin. Algo que ella no tomó en cuenta realmente podría arruinar sus planes, incluso un detalle trivial como que ella no tuviera la fuerza para cargar tanto oro. Tampoco tuvo en cuenta el hecho de que Luffy podía darle una paliza a la tripulación de Buggy mientras estaba atado y con los ojos vendados, pero eso realmente no se podía esperar de ella. Algunos piratas se dieron cuenta de ellos mientras caminaban hacia la plaza y le hicieron una señal a su capitán. Buggy apareció y los miró con no poca hostilidad. Esta era la perra que les robó el mapa y es molesto jefe suyo. Cuando su secuaz regresó y presentó su informe, Buggy se abstuvo de desollarlos vivos y decidió guardarlo para los ladrones.
Sin embargo, ciertamente estaban haciendo esto fácil. ¿Qué queréis, bastardos llamativos? Espero que estés aquí para devolver el mapa que robaste. Nami adoptó una sonrisa tortuosa mientras su plan se desarrollaba. En no más de unos segundos, las manos y el torso de Luffy estaban atados con una cuerda que parecía surgir de la nada. Ella realmente era buena en esto. Así es. Estoy harto de trabajar para este tipo. He venido a devolver el mapa y unirme a tu tripulación. Puedes tener a mi jefe como regalo, gritó. Buggy se quedó pensativo ante este giro de los acontecimientos y luego se echó a reír. Supongo que no eres tan estúpido como pensé originalmente. ¿Cuál es tu nombre entonces? Nami se enderezó y le dio el mismo nombre falso que le había dado a Luffy. Figuras. Los piratas pronto rodearon a Luffy y él puso los ojos en blanco. Esta era la parte en la que tendría que mostrar moderación. Luffy no era muy bueno con la moderación. De hecho, cuando dos matones lo metieron en una jaula que recordaba fácilmente, no pudo evitar noquearlos con una ráfaga de Haki de Conqueror. Esto podría haber sido un problema si no hubieran estado bebiendo tanto, pero tal como estaban las cosas, los piratas de los alrededores simplemente se rieron, pensando que era simplemente el efecto del atracón. Los ojos de Nami se entrecerraron, pero lo descartó y escaneó el área discretamente. Rápidamente localizó una llave que estaba bastante segura que era la de la jaula, el mapa de Grand Line que le fue entregado a Buggy después de que ella lo entregó, y un edificio fuertemente custodiado que probablemente era su bóveda del tesoro. Muy bien, todos. Estoy de muy buen humor en este momento, así que bebe hasta el cansancio para celebrarlo. Los piratas rugieron en aprobación ante el anuncio de Buggy, y Nami sonrió mientras comenzaba a beber también. Ella sería la única sin resaca después de esto, y sería muy fácil para ellos salirse con la suya con el tesoro y el mapa, que ella con gusto tomaría para ella antes de huir de la isla. Todo según lo planeado. Sin embargo, su confianza flaqueó cuando notó que una docena de piratas empujaban un enorme cañón en medio de la plaza. Y ahora, gritó Buggy, creo que es necesaria una demostración de nuestro poder y la gloria de la tripulación pirata de Buggy. Se volvió hacia Nami. Llámalo iniciación, dijo mientras ella miraba con aprensión. Los piratas encendieron la mecha del cañón, que apuntaba en dirección al pueblo, y dispararon. Los ojos de Nami se abrieron cuando la bala de cañón explotó y arrojó varias casas, destruyéndolas por completo. Rápidamente se dio cuenta de por qué todas las casas de la zona estaban abandonadas. Se giró y se dio cuenta de que ahora estaban apuntando el cañón hacia la jaula en la que se encontraba Luffy. Se giró hacia Buggy. Espera. ¿Qué estás? Buggy sonreía ampliamente. Como dije, llámalo iniciación. Para demostrar tu lealtad, pensé que sería justo si tuvieras el honor de deshacerte a ese patético ex jefe tuyo. Los ojos de Nami se abrieron aún más. Oh, esto no puede estar pasando. Luffy observó cómo los piratas cargaban la bola de Buggy en el cañón y Nami tartamudeaba nerviosamente, tratando de convencer a Buggy de que esto realmente no era necesario. Buggy le entregó una cerilla. Hazlo, dijo simplemente. Nami comenzó a sudar frío y se volvió hacia Luffy, quien pudo ver que estaba destrozada. Me pregunto, ¿tienes la determinación de un pirata? Si no, nunca llegarás muy lejos en este loco mundo nuestro, le dijo. El rostro de Nami se oscureció. ¿Y qué es eso? ¿La determinación de matar sin pensarlo dos veces? Ella escupió. Luffy sacudió la cabeza y sonrió salvajemente. La determinación de arriesgar tu vida. Las manos de Nami temblaron cuando le explicaron sus opciones. Podía disparar el cañón y sobrevivir, demostrando que no era mejor que la escoria común que poblaba el mundo, o podía enfrentarse a la muerte y mantenerse fiel a sus convicciones. Fue sacada de sus pensamientos cuando un pirata le arrebató la cerilla de las manos. Sus ojos se endurecieron cuando encontró su resolución. Ella nunca sería como uno de esos asesinos comunes. Vamos, ¿no sabes cómo encender una cerilla? Simplemente fue abruptamente interrumpido a mitad de la frase cuando el bastón de Nami chocó con su cara y fue arrojado al suelo, maldiciendo de dolor. Los piratas de los alrededores parecían indignados por el acto de traición, pero Buggy solo suspiró y sacó sus cuchillos. Estaba decepcionado, pero esperaba lo mismo. Luffy miró con interés pero decidió que ya había visto suficiente. Esto se estaba volviendo peligroso para Nami muy rápidamente. Se liberó de las cuerdas y empujó su pie hacia arriba a través de la parte superior de la jaula, se desconectó de las barras y aterrizó en el suelo arrugado detrás de la jaula.
Esto llamó la atención de casi todos, pero rápidamente lo perdieron de vista cuando saltó en el aire y soltó otra ráfaga de haki del conquistador, esta vez apuntando a todos los piratas en el área. Los cuerpos cayeron al suelo de izquierda a derecha hasta que los únicos que quedaron en pie fueron Nami y Buggy. Nami miró a su alrededor sorprendida por el fenómeno y el nuevo desarrollo. ¿Podría haber escapado en cualquier momento? ¿A qué está jugando? ¿Y qué hizo hace un momento? Mientras tanto, Buggy estaba furioso. Reconoció el testamento del rey cuando lo vio. ¿Cómo podría este ladrón don nadie poseer el mismo poder que tenían el capitán Roger y el tío Riley? Incluso Kabaji se había desmayado. De todos modos, no importó. No era fácil de convencer. Había navegado por el nuevo mundo y fue testigo de enfrentamientos entre dioses. No habría sobrevivido tanto tiempo si nunca hubiera obtenido inmunidad a esta habilidad. Se necesitaría más que eso para derribarlo. Hola, Luffy. Finalmente te encontré, bastardo. Todos se volvieron hacia la nueva presencia que se había dado a conocer, y Luffy se rió. Estoy impresionado, Zoro. ¿Quién diría que eras capaz de encontrar cualquier cosa? Zoro hizo caso omiso del insulto y respondió. Fue fácil. Simplemente fui al lugar más ruidoso de la isla, sabiendo que ahí es donde estarías. Parece que has causado bastante conmoción. Él sonrió. ¿Sabes? Casi esperaba encontrarte atado y en una jaula. Luffy lo miró sin entusiasmo. ¿Fue esta venganza? Nami, aunque frenética a estas alturas, fácilmente entendió el comentario. ¿Zoro había estado allí todo este tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado siguiéndolos? Estaba a punto de formular la pregunta cuando Buggy, muy enojado, los interrumpió. No me ignoréis, ostentosos hijos de puta. Se dirigió a Zoro. Tú. Eres el cazador de piratas Zoro, ¿no? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Has venido por mi recompensa? Zoro lo miró perezosamente. No, no me interesa. Buggy sonrió. Oh, pero verás, estoy interesado. Después de que te elimine, seré mucho más famoso, dijo, haciendo girar sus cuchillos en sus manos. Zoro suspiró. Bien. Vamos entonces. Luffy se rió entre dientes, recordando cómo fue esto la última vez, y Zoro le lanzó una mirada molesta. Buggy hizo su movimiento. Cañón vara vara. La mano de Buggy literalmente salió volando de su brazo y se dirigió hacia Zoro. El rostro de Nami era pura comedia. ¿Qué diablos está pasando? Se sintió increíblemente fuera de su alcance otra vez. Pero eso no fue tan sorprendente como lo que sucedió después. Zoro desapareció ante sus ojos y Buggy dejó escapar un grito de dolor. Miró a Buggy y vio la sangre saliendo de la herida en su costado, donde evidentemente Zoro acababa de cortarlo. ¿Cómo? La palabra resonó en la mente de Buggy mientras perdía el conocimiento. 5. La determinación de un mentiroso próximo. Entonces, a estas alturas, algunos de ustedes pueden estar preocupados de que las peleas en este fanfiction sean demasiado cortas. Solo quiero decir que no todas las peleas serán así, pero tendremos que lidiar con villanos que reciben un solo disparo por un tiempo. Tampoco soy muy fanático de esto, pero honestamente no puedo pretender que los enemigos realmente representen una amenaza para Luffy y Zoro en este momento, ni siquiera para hacer las cosas un poco más interesantes. Simplemente no sería realista. Pero ten la seguridad de que las victorias fáciles terminarán a medida que la trama se complique y los enemigos se vuelvan gradualmente más competentes. En ese sentido, disfruten el capítulo 5 de Second Wind. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de One Piece. Apesta, lo sé. Capítulo V. La determinación de un mentiroso. Luffy le sonrió al perro frente a él mientras se agachaba y le tendía la mano. Agita, dijo. El perro lo miró evaluadormente y luego, sorprendentemente, le tendió la pata. Luffy lo agarró y le estrechó la mano de arriba a abajo y el perro solo lo miró pasivamente como si esto fuera algo extraño para él. Oigan, niños. El grupo de 3 se volvió hacia la voz, 2 de cada 3 lo reconocieron como el alcalde de Orange Town. El hombre se detuvo frente a ellos y los miró con curiosidad. ¿Saben lo que está pasando? Vi a esos malditos piratas destruyendo la ciudad nuevamente con ese maldito cañón suyo. Vine a investigar y los vi a ustedes 3 huyendo de su base. No estás herido, ¿verdad? Miró distraídamente a Choujou. El perro no se llevaba bien con personas que no conocía. Su comportamiento era casi agresivo hacia los extraños, pero actuó civilizadamente con este adolescente. No, respondió Luffy alegremente. Les pateamos el trasero.
El alcalde quedó desconcertado por esta declaración y lo miró con incredulidad. Estos piratas habían estado aterrorizando a su ciudad durante un tiempo. Luffy, al ver su escepticismo, agregó: tú tal vez quieras llamar a los marines mientras todavía están inconscientes. Se despertarán después de un rato. Nami, que había estado mirando al suelo desde que salieron de la plaza, sin querer mirar a Luffy a los ojos, miró al recién llegado. ¿Estás a cargo aquí? Interrogación de cierre. El hombre asintió. Soy alcalde, pero a estas alturas apenas merezco el título. Ni siquiera puedo proteger mi ciudad del saqueo. Luffy pensó que, para empezar, este no era su trabajo, pero no hizo comentarios. Bueno, entonces estaremos en camino, dijo Luffy. Recuerda mencionar que los piratas Buggy están incapacitados cuando los llamas. Será mucho más probable que envíen un barco de recuperación de esa manera. Nami estuvo totalmente de acuerdo con la lógica cínica. El alcalde los miró con interés. ¿Son ustedes 3 marineros? Luffy asintió. Piratas. Acabamos de reclutar a un navegante, dijo, señalando a Nami, quien volvió a mirar hacia abajo. Luffy frunció el ceño. Ella estaba actuando de manera bastante extraña y él podía sentir la culpa que sentía. Casi había olvidado su objetivo original cuando estaban a punto de irse, pero Luffy se había asegurado de agarrar el tesoro y el mapa. Tendré que confirmar tu historia yo mismo, dijo el alcalde después de pensarlo un poco. Si lo que dices es cierto, entonces tienes mi más sincero agradecimiento. Luffy asintió y los 3 se dirigieron hacia la costa donde sus barcos estaban atracados mientras caminaban. Nami finalmente miró a Luffy y habló. ¿Realmente todavía me quieres como tu navegante? Se giró hacia ella y asintió con entusiasmo en respuesta a la pregunta. Te engañé, le recordó ella. Casi hago que te maten. Luffy pensó en decirle que de ninguna manera habría muerto a manos de Buggy, o de cualquier persona en East Blue, pero decidió ser más sutil que eso. ¿Estoy vivo, no? Dijo. Nami se limitó a mirarlo fijamente, preguntándose, no por primera vez, cómo funcionaba su mente. ¿No estás enojado? Preguntó en voz baja. Luffy sonrió ampliamente. No, no te preocupes por eso, respondió. Nami dejó que una pequeña sonrisa adornara sus labios, pero todavía se sentía culpable. No tuvo el corazón para decirle que no podía unirse a su equipo permanentemente. Estaba tan cerca. La tristeza brotó dentro de ella. Realmente estaba empezando a agradarle a Luffy a pesar de su afiliación como pirata, pero esto no podía durar. Sé que es muy tarde, pero mi nombre es Nami, le dijo. La sonrisa de Luffy se hizo más amplia. Bienvenida a la tripulación, Nami, respondió. Entonces, ¿a dónde quieres ir ahora? Si no podía permanecer en la tripulación, entonces estaría absolutamente segura de hacer bien su trabajo mientras estuviera aquí. Nuestro próximo destino es Syrup Village, respondió. Nami parecía pensativa. Sabía dónde estaba. Era un pequeño pueblo en las Islas Gecko al suroeste de aquí. ¿Qué planeaba hacer Luffy allí? Dudaba que hubiera algo de importancia. Amarraron sus 2 barcos y zarparon. A medida que la isla se alejaba, Nami notó con ligero pánico que solo había una bolsa con el tesoro en el barco. Habían separado todo en 2. Luffy. ¿Dónde está la otra bolsa de oro? Ella preguntó nerviosamente. Lo dejé en la orilla para la gente del pueblo. Le tomó un momento a esta declaración registrarse en la mente de Nami. ¿Lo dejaste? Eso valía al menos 5 millones de Belly. Gritó con frustración. Luffy solo asintió. No es un pueblo muy rico. Lo necesitarán para reparaciones. Además, dijiste que dividiríamos las ganancias. Solo les di mi parte. Nami se rindió y su cabeza se hundió. Ella había dicho eso, y no se sentía muy merecedora de ese 10% extra en este momento y Luffy observó a Nami por el rabillo del ojo. Definitivamente se estaba sintiendo más cómoda con ellos 2, pero todavía estaba un poco desconcertada después de todo lo que había visto hacer. Nami estaba acostumbrada a usar su astucia para manipular las circunstancias a su favor, y se sentía fuera de su zona de confort cuando no sentía que tenía el control de una situación. Pero ese era el punto. Luffy quería que ella se sintiera completamente cómoda con ellos, no porque pudiera controlar todo, sino porque confiaba en que ellos cuidarían su espalda para no tener que mirar constantemente por encima del hombro. Todavía era un trabajo en progreso. De camino a la siguiente isla, Luffy y Zoro rápidamente se aburrieron. Le dejaron la navegación a Nami, no es que pudieran haber ayudado mucho, y comenzaron a jugar piedra, papel o tijera.
El aburrido juego se volvió aún más soso por la inquebrantable creencia de Zoro de que el rock era el más fuerte, sin importar cuántas veces perdiera contra el papel. Finalmente pasaron por una pequeña isla deshabitada, y Luffy sugirió que se detuvieran allí para descansar un poco. Era, con diferencia, la isla más extraña que Nami había visto jamás. Todos los animales eran extraños híbridos de diferentes mamíferos terrestres, y un hombre pequeño atrapado en un cofre que decía ser el dios de la isla se enfrentó a ellos. Había estado varado allí desde que su tripulación se fue sin él después de buscar un tesoro en la isla. Más tarde, Luffy encontró lo que habían estado buscando, pero reveló que en realidad no había nada en los cofres. Gaimon, como les dijo que se llamaba, decidió quedarse en la isla y cuidar a los animales allí. Después de eso, no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su destino. Cuando la isla apareció a la vista, tanto Luffy como Zoro sintieron oleadas de nostalgia al sentir la presencia familiar en la costa. Pronto, otras 3 auras se le unieron. Estiraron brazos y piernas mientras caminaban hacia la orilla, y no pasó mucho tiempo antes de que Nami los notara. «Oye, nos están vigilando». Todos se volvieron hacia sus observadores, y 3 de ellos instantáneamente corrieron de regreso hacia la ciudad. «¡Ey! No huyan antes de que empiece», gritó el cuarto. Nerviosamente se volvió hacia los recién llegados y levantó una onda verde. «Deténganse ahí mismo. Soy el capitán Usopp, el gran protector de esta aldea. Indica tu negocio aquí, de lo contrario mis 80 millones de seguidores te perseguirán hasta los confines del infierno». Luffy y Zoro intercambiaron una mirada divertida mientras Nami miraba al excéntrico aldeano con desinterés. «Maldita sea», dijo Luffy. «Tiene más de 1/10 parte de la población mundial como seguidores. Eso es bastante impresionante. Tal vez deberíamos huir», agregó Zoro. Usopp tragó saliva, haciendo los cálculos en su cabeza. Realmente no había pensado en eso, pero parecía que se lo estaban creyendo. «Tal vez esto funcionaría y está mintiendo», afirmó Nami en tono aburrido. «Tonterías. Me han descubierto», exclamó Usopp mientras Luffy se echaba a reír. Usopp se balanceaba cómicamente hacia adelante y hacia atrás mientras se preguntaba en voz alta qué debía hacer ahora que lo habían descubierto. Nami casi parecía culpable por lo que había reducido. Aunque se recuperó rápidamente. «No te atrevas a reírte», dijo con firmeza con su onda en alto. «Soy un hombre de intenso orgullo. No me gusta que se rían de mí. Por eso todos me llaman Usopp el orgulloso». Esta era otra mentira. Nadie lo llamó así, pero no tenían ninguna prueba de ello, ¿verdad? «Oye, cálmate», logró decir Luffy mientras su risa se calmaba. «Eres el hijo de Yasop, ¿verdad? Hablemos de cosas por encima de la comida. No estamos aquí para saquear ni nada». Usopp perdió el equilibrio y se cayó de la colina en la que estaba parado, aterrizando de bruces en el suelo. Se levantó con expresión avergonzada. «Es cierto que soy el hijo de Yasop, pero ¿cómo lo supiste?» Luffy sonrió genuinamente. «Me recuerdas a él. Incluso la forma en que te regodeas es la misma». El pecho de Usopp se hinchó de orgullo al escuchar esto, y aceptó hablar de las cosas como una ciudad-restaurante. Incluso llegó a ofrecerse a tratarlos. Nami notó que el restaurante en el que estaban comiendo tenía un letrero que simplemente decía comida. Esto sugería que era básicamente el único restaurante de la zona. Este realmente era un pueblo pequeño. Mientras comían, Luffy le contó a Usopp historias sobre el padre del niño y su increíble puntería, y Usopp escuchó con impaciencia. Se le salieron los ojos de las órbitas cuando Luffy mencionó que él era el francotirador de la tripulación de Red Eye Shanks. Siempre supo que su padre era increíble, pero se sintió bien escuchar a alguien confirmarlo. Sin embargo, pronto se excusó del restaurante, diciendo que pronto tenía que estar en algún lugar. Continuaron comiendo después de que Usopp se fue hasta que los 3 niños de antes entraron corriendo al restaurante, casi cayéndose unos sobre otros. «Estamos aquí para defender al capitán de la aldea». Uno gritó con nueva resolución. Luego miró a su alrededor confundido. «¿Dónde está el capitán Usopp?», preguntó otro, sosteniendo una daga de juguete de madera en lo que esperaba fuera de una manera amenazadora. «Ah, esa fue una buena carne», suspiró Luffy, dándose palmaditas en el estómago con satisfacción. Los 3 niños lo miraron con horror. «¿Qué? De ninguna manera. No me digas que te comiste al capitán», gritó indignado el tercero. Luffy lo miró con evidente diversión. Nami se rió. «Sobre tu capitán», dijo Zoro, llamando su atención. Puso su mejor sonrisa malvada. Estaba delicioso.
Una vez que Nami logró calmarlos lo suficiente como para convencerlos de que era una broma, Luffy les preguntó si sabían por qué Usopp tomó uno de ellos, que se presentó como Zanahoria, respondió que solía subir a la mansión de la colina a contarle sus historias descabelladas a la muchacha que allí vivía. Le explicaron que ella siempre estaba enferma y aislada. Y que las mentiras de Usopp la animaron. Luffy se levantó. Está bien, vámonos entonces. Zanahoria lo miró. En realidad no nos permiten ir allí, dijo decepcionado. El capitán entra por una entrada secreta, añadió con orgullo el chico que se había presentado como Pepper. Razón de más por la que deberíamos ir, dijo Luffy casualmente. Nami quería protestar por la lógica, pero los tres chicos vitorearon y partieron en dirección a la colina, liderados por el chico que se había presentado como Cebolla. Luffy se rió y los siguió mientras Zoro los seguía sin decir palabra. Nami suspiró cuando fue derrotada en la votación. Una puerta alta rodeaba la mansión y se extendía por todo el perímetro. El trío de vegetales se preguntaba si podrían encontrar el camino del capitán cuando algo se envolvió fuertemente alrededor de las cinturas de Zoro, Nami, Pepper, Zanahoria y Cebolla. Gomu Gomu no y Luffy dijo jovialmente. Todo el grupo, menos Zoro, miró en estado de shock, desde Luffy hasta lo que los envolvía y nuevamente hacia Luffy. Era su brazo. Estaba enrollado alrededor de ellos como una serpiente. Su otro brazo también estaba extendido y había agarrado la parte superior de la puerta. Antes de que alguien pudiera cuestionar lo absurdo de lo que estaba sucediendo actualmente, Luffy gritó. Perdón por entrometerme. Intentaron evitar lo inevitable, pero fueron arrastrados por él cuando se lanzó más allá de la puerta y se elevó por los aires. Luffy simplemente disfrutó de la brisa mientras el resto de ellos, menos Zoro, gritaban a todo pulmón. Antes de aterrizar, Zoro se liberó de su agarre, sabiendo que esto solo sería doloroso si su aterrizaje dependía de su capitán, a quien no le preocupaba exactamente que muriera por una caída como esta. Aterrizó de pie y patinó en una larga fila antes de finalmente detenerse. Luffy aterrizó con las rodillas dobladas y un brazo alrededor de sus pasajeros cautivos, que colgaban sobre su cabeza, jadeando por respirar. Rápidamente lo soltó, su brazo giró hacia su costado mientras caían al suelo con un ruido sordo. La infiltración fue exitosa, dijo formalmente. ¿Qué demonios lo fue? Gritó Nami, preguntándose cómo seguían vivos. Estaba a punto de preguntar qué diablos acababa de hacer, pero estaba tratando de encontrar las palabras correctas, y el trío de vegetarianos se le adelantó. Eso fue increíble. Gritó Pepper. Podemos hacer eso otra vez. Suplicó Zanahoria. ¿Cómo hiciste eso? Exigió Onion. Luffy se dirigió a ellos en orden mientras se volvía hacia cada uno de ellos. Sí, lo fue. Tal vez más tarde. Me comí Gomu Gomu no Mi. Soy un hombre de goma. Hombre de goma, repitió Nami impotente, y su cabeza se hundió. De todas las cosas ridículas del mundo. Zoro la miró y levantó una ceja. ¿Cómo es posible que no lo sepas ahora? Preguntó con incredulidad. Nami se volvió hacia él con los puños en alto. Nunca lo había visto hacer eso antes. Dijo ella a la defensiva. Supuse que eran simplemente superhumanos o algo así. Se supone que las frutas del diablo son una leyenda. No me digas que tú también te comiste una exclamación de cierre. No, yo no, dijo Zoro. Pero Buggy se comió uno. Los ojos de Nami se abrieron al darse cuenta. Ahora que lo pienso, se había quitado la mano del brazo. ¿Cómo no había cuestionado más ese evento? Pronto se tomaría con calma cada vez que sus concepciones de la realidad estuvieran sesgadas. La idea la consternaba. ¡Ey! ¿Qué diablos están haciendo ustedes aquí? Nami se volvió hacia la voz familiar. No había notado a Usopp en el árbol hasta ahora. Estaba al nivel de una rama con una ventana abierta de la que se asomaba una joven. Nami abrió la boca para responder, pero se detuvo. ¿Qué estaban haciendo aquí? Luffy sonrió ampliamente y señaló a Usopp. Estamos aquí para reclutarte. Los ojos de Usopp se abrieron hasta proporciones épicas. ¿Reclutarlo? ¿No eran piratas? La emoción brotó dentro de él, pero rápidamente se recompuso. Se señaló a sí mismo con confianza. Por fin alguien reconoce mi talento. Te diré que... Déjame ser el capitán y me uniré a ti, dijo con los brazos cruzados y una sonrisa de confianza en su rostro. De ninguna manera. Gritó Luffy, todavía sonriendo. Esto hizo que Usopp perdiera el equilibrio y casi se cayera del árbol. Sin embargo, tú puedes ser el francotirador. Apuesto a que tienes muy buena puntería, añadió.
Esto llamó la atención de Usopp y casi se olvida de ser capitán. Puedes apostar que sí. No encontrarás un mejor francotirador en todo East Blue. Todos miraron la audaz declaración con reacciones encontradas. Nami se preguntaba qué tipo de francotirador usaba una Honda, Zoro se preguntaba cómo podía saber eso cuando nunca había abandonado su isla, y Luffy pensaba que a pesar de la naturaleza de Usopp para mentir descaradamente, su afirmación podría ser cierta. La chica asomada a la ventana, que había estado en silencio hasta ahora, habló. ¿Son estos amigos tuyos, Usopp? Usopp la miró y agitó la mano con desdén. Ah, ellos. Son solo fans míos. Querían unirse a mi increíble tripulación pirata. Nami se sintió avergonzada por el tipo. ¿No tenía humildad? Luffy acababa de invitarlo. Ahora que lo pienso, en realidad aún no había dado una respuesta, pero Luffy parecía complaciente como si ya hubiera dicho que sí. Oigan, delincuentes. ¿Qué crees que estás haciendo? Todos, menos Luffy y Zoro, se volvieron hacia la nueva voz. Era un hombre alto con cabello negro liso y gafas redondas. Llevaba un traje formal y corbata y caminaba con rigidez. Usopp y Kaya se quedó quieta al verlo. Se detuvo frente al árbol y miró a todos menos a Kaya con disgusto. Todos ustedes están invadiendo propiedad privada. Te sugiero que te vayas ahora. Clarore. Está bien, solo estábamos hablando. No es necesario que los eches, dijo Kaya suplicante. El cuidador miró a Kaya y sacudió la cabeza. No puedo permitir esto, señorita Kaya. Tu condición es bastante mala sin la influencia de ese rufián. No permitiré que envenene tu mente con sus ridículas fabricaciones. Usopp estaba haciendo todo lo posible para tomar con calma los insultos no tan sutiles, pero todos podían ver que estaba teniendo problemas. Kaya parecía enojada pero se mordió la lengua. Nami estaba confundida. Kaya se veía pálida, pero no permitirle recibir visitas no ayudaría en absoluto, las visitas de Usopp deberían ayudar a su bienestar mental. Lo que necesitaba era interacción social, no aislamiento de sus compañeros. Es muy posible que esté empeorando su condición al insistir en su reclusión. Miró a Luffy y Zoro para ver sus reacciones. Se miraban fijamente el uno al otro intensamente como si estuvieran teniendo una conversación y menos la conversación. Nami se molestó cuando Zoro asintió hacia Luffy y ambos se volvieron para observar la escena que tenían ante ellos. ¿Cómo hicieron eso de todos modos? ¿Cómo funcionó eso? Usopp, aunque descontento, decidió ignorar el insulto y tratar de razonar con el cuidador. Escucha, lamento haber invadido la propiedad y no quiero ningún problema ni nada. Solo pensé que a Kaya le vendría bien la compañía. Ella nunca ve a nadie y... interrumpió Clarore. ¿Pretendes insinuar que sabes qué sería mejor para la recuperación de la señorita Kaya que su propio cuidador? ¿Qué podría saber una persona de tu educación acerca de sus necesidades? Usopp realmente estaba teniendo dificultades para recomponerse ahora. ¿Educación? ¿Qué quiso decir con eso? Kaya estaba mirando a su cuidador con horror. Clarore no se dio cuenta de que lo había ofendido o no le importó. Continuó. Por supuesto, supongo que no debería imponer estándares tan altos al hijo de un asqueroso pirata. Irrumpir y entrar debe ser una segunda naturaleza para ti, pero me temo que debo pedirte que no regreses. Y fue interrumpido con fuerza cuando el puño de Usopp chocó contra su rostro. Cayó al suelo y lo miró molesto. No te preocupes, dijo Usopp en voz baja. Me estaba yendo. Se dio la vuelta y salió del recinto pisando fuerte, sin dejar de fruncir el ceño enfurecido. Kaya se había tapado la boca y lo miraba irse con pesar. El trío de vegetarianos gritó insultos a Clarore antes de salir corriendo tras su capitán. Luffy les indicó a Zoro y Nami que lo siguieran mientras él también se giraba para irse. Nami miró tristemente a Kaya antes de seguirla. Se sentía mal por ella, pero en realidad no estaba en condiciones de ayudarla de ninguna manera. Cuando regresaron al restaurante, Luffy les dijo a Zoro y Nami que pasarán el rato mientras él iba a buscar a Usopp. Zoro asintió. Nami se preguntó qué planeaba decir. Luffy encontró a Usopp sentado debajo de un árbol al borde de un acantilado. Se acercó y se sentó a su lado. Usopp lo notó pero no lo miró. Estaba perdido en sus propios pensamientos. Después de un rato, Luffy habló. No es culpa suya, ¿sabes? Usopp todavía no se giraba para mirarlo. No, no lo es, dijo. Y tus visitas la están ayudando, añadió Luffy. Usopp miró hacia las nubes y suspiró. Sí, lo sé, dijo. Luffy asintió. Eso fue todo, entonces.
Se sentaron en silencio por un minuto antes de que Luffy le diera un codazo a Usopp, quien lo miró interrogativamente. Luffy se llevó un dedo a los labios y luego señaló hacia abajo. La playa. Usopp siguió su dedo y se puso rígido cuando vio a Clarore caminando hacia un hombre vestido excéntricamente con gafas de sol en forma de corazón que nunca había visto antes. Ya sospechoso, Usopp se puso boca abajo y miró por encima de la cornisa, y Luffy hizo lo mismo. Mientras escuchaban la conversación que se llevaba a cabo debajo de ellos, los ojos de Usopp se abrieron gradualmente en estado de shock y luego se entrecerraron con indignación. Luffy mantuvo una mirada constante y concentrada en su rostro hasta que los dos hombres debajo de ellos se separaron y caminaron en direcciones opuestas. Usopp esperó unos segundos para asimilar todo lo que acababa de escuchar, luego se levantó y abruptamente comenzó a correr en dirección a la aldea. Luffy rápidamente lo alcanzó y lo agarró por el brazo, deteniéndolo en seco. «Déjalo ir. Tengo que avisarles», gritó ahora que estaban fuera del alcance del oído. «¿Te creerán? ¿Pueden ayudar en algo si lo hacen?», Luffy preguntó en voz baja. Los ojos de Usopp se abrieron cuando se dio cuenta de la respuesta obvia a ambas preguntas. Su expresión se volvió preocupada y miró al suelo. «¿Entonces qué puedo hacer? Esta es la aldea en la que crecí, no puedo simplemente abandonarlos a su suerte». Luffy asintió en reconocimiento y, después de que le pidieran consejo, comenzó a pensar en un plan en voz alta. Usopp mantuvo una expresión concentrada y asintió de vez en cuando. Luego, además de hacer sus propias sugerencias, cuando se encontraron con Zoro y Nami, el trío vegetariano no estaba a la vista, mientras que Nami parecía ligeramente perturbado pero mantenía la calma, mientras que Zoro. La expresión no transmitía nada de sus pensamientos. Una vez decidido el plan, los cuatro comenzaron a hacer los preparativos para la mañana siguiente. Usopp caminó hacia la playa con expresión severa, contemplando lo que estaba a punto de suceder. Siempre mentía a la gente del pueblo, afirmando que vendrían piratas. Se aseguraría de que siguiera siendo una mentira. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.